4 de noviembre es el Día de la UNESCO, por eso está en línea para conversar Ernesto Fernández Polcuch, que es director general de la UNESCO. Hola Ernesto, Maru Rossetti los saluda. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola Maru, qué gusto. Gracias por estar del otro lado. Lo primero que quiero preguntarle es por qué el 4 de noviembre se conmemora el Día de la UNESCO. ¿Qué significa? Bueno, el 4 de noviembre la verdad es que es nuestro aniversario de fundación, no hay ningún secreto ahí. El 4 de noviembre empezamos en el año 46, ¿no? Ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a funcionar la UNESCO. Y la verdad es que a veces cuando uno piensa por qué estamos celebrando ahora, es una organización que nació en los confines de la Segunda Guerra Mundial, pensando que que para evitar futuras guerras había que cambiar en la mente de las personas, ¿no? Con la educación, la ciencia y la cultura. Y hoy lo raro es, o lo desgraciado es que estamos en una situación mundial en la que las guerras de nuevo están presentes y de nuevo nuestro mandato vuelve como a despertarse muy fuerte, ¿no? Hay muchos informes que han dado a conocer a lo largo del año, pero me parece que una de las noticias que más impacto tiene se relaciona con la población mundial que no está escolarizada. Sí, efectivamente, si bien se han mejorado un poco las cifras, no termina de escolarizarse, ¿no? O sea, no llegamos, y el esfuerzo que estamos haciendo todos los países, pero bueno, especialmente se calcula que todavía hay más de 250 millones de niños, niñas, jóvenes que no están escolarizados, y a pesar de que es un porcentaje un poquito menor que antes, sigue siendo un montón una cantidad de personas que no acceden a la educación y que por lo tanto, el mundo le hace falta que estas personas vayan a la escuela, porque esto no es solamente un problema de cada uno de los individuos, sino también un problema de las sociedades que necesitan, en una sociedad como la actual, en la que todo es temas que tienen que ver, todo el tiempo estamos discutiendo que si la inteligencia artificial, que si y los chicos y las chicas no van a la escuela, es complicado, ¿no? Ernesto, ¿en qué región se nota más esto? Esto se nota más fuertemente en África, donde a pesar de los grandes avances que ha habido en las últimas décadas, sigue siendo un tremendo desafío. Y no es solo, tiene que ver con la pobreza, también tiene que ver con los conflictos, ¿no? Que hablábamos antes. Si uno piensa en la situación en Sudán, en tantos países del África donde los conflictos siguen vigentes, claro, los primeros que sufren los conflictos son las niñas, los niños, ¿no? Y las escuelas, finalmente. ¿Cómo se preparan para el G20? Este año, este G20, somos por primera vez, Brasil nos ha pedido un rol muy especial de apoyo al G20, y en este momento acabamos de terminar la conferencia de ministros de educación mundial que se hizo en paralelo con el G20, y estamos llevando al G20 nuestros temas principales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, bueno, más allá de la educación, los temas de la cultura como también una herramienta para la paz y para el desarrollo, la ciencia, el desarrollo científico-tecnológico, todos los temas centrales a la UNESCO hoy están en la agenda del G20, y nosotros estamos apoyando con insumos, con conversación, con discusión con esos líderes mundiales para efectivamente ver si algún día podemos bajar esos números de los que hablábamos antes. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Me imagino que estarán en plena época de cierre de año, de lo que pudieron realizar en el 2024, de cuáles son aquellos temas que en el 2025 van a tratar de encontrarle por lo menos un cauce positivo. ¿Qué balance pueden hacer y cuáles son los desafíos que se vienen? Por ejemplo, este año y en estos años, últimos 2-3 años, hemos trabajado mucho en la ética de la inteligencia artificial. A partir de una resolución que hicimos en el año 2021, antes de que todo el mundo estuviéramos todos hablando de ChatGPT y esas cosas, los países miembros de la UNESCO propusieron una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Hoy se está trabajando en eso también en Argentina. Para el año que viene estamos adelantándonos de nuevo un poco a esa discusión, pensando en la ética de la neurotecnología, pensando en nuestros neuroderechos, en cómo la neurotecnología está afectando
o va a afectar sobre todo, ¿no? Porque a veces todavía no somos del todo conscientes de cómo nos va a afectar y que va a ser una revolución al nivel de la inteligencia artificial y que debemos estar preparados. Esto, por supuesto, desde un espacio como ya mirando hacia el futuro. Por el otro lado, seguimos trabajando en que esos 251 millones de niñas y niños vayan a la escuela, ¿no? Y además, en nuestro caso más de América Latina, aprendan cosas que les sirvan y que les permitan ser ciudadanos de un futuro donde lo digital es central, pero que también tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con los derechos humanos y con todos los derechos de las personas para formar ciudadanos integrales. Entonces a veces no nos podemos quedar solamente en los 251 millones de niñas y niños que no están en la escuela, sino qué es lo que aprenden las niñas y los niños que sí están, ¿no? Entonces es un desafío grande. Sí, y creo que el aprendizaje está íntimamente relacionado también con la alimentación, ¿no? Digo, en un país como el nuestro, donde más del 60% de los niños y niñas son pobres, es difícil la exigencia, ¿no? Después, cuando están en las escuelas, el rendimiento que por ahí se les exige. Digo, me parece como que hay que ir un poco más para atrás en la cadena para ver qué es lo que está pasando también ahí. ¿Qué es lo que piensan en que se podría empezar a trabajar en este tema? Claro, nosotros hablamos del concepto de escuelas saludables, de tener escuelas que no solamente estén pensando digamos, en la educación en un sentido muy restricto, sino en un sentido amplio. Entonces la escuela saludable no es solo la escuela que da de comer, ¿no? Sino la escuela que piensa integralmente en la salud de las niñas y los niños, pero también desde lo socioemocional, ¿no? Desde lo que necesitan las niñas y los niños para aprender, porque a veces parece que fuéramos como si fuéramos robots, que nos sentamos en un aula y aprendemos. Pero no, para aprender hay que estar bien de salud, tanto hay que estar alimentado y también hay que estar bien desde lo socioemocional. Y entonces eso hace como que hay que repensar muchas de las cosas que ocurren en las escuelas. Por último, quiero preguntarle sobre un informe que particularmente me llamó muchísimo la atención, que habla de los asesinatos de periodistas en el mundo que siguen impunes y que en 2022 y 2023 cada 4 días un periodista fue asesinado por buscar la verdad y fue la consigna de la UNESCO en el Día Internacional por poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Sí, la verdad es que los crímenes contra los periodistas y las periodistas a veces en nuestros países pareciera que están lejanos, pero América Latina es la región del mundo que más lo sufre y tenemos que estar... Sí, América Latina es la que más lo sufre, en particular el caso de México como el país que más muerte de periodistas tiene por habitante, ¿no? Entonces, cuando uno mira esas circunstancias tenemos que pensar muy bien cómo cuidamos a las periodistas, pero aparte cómo la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos que parece estar como institucionalizada a veces y ahí obviamente volvemos a la educación y a la cultura, pero también hay otro aspecto que es la violencia contra los periodistas en línea y donde en particular es muy fuerte contra las mujeres periodistas. Entonces a veces en nuestros países no tenemos tantos asesinatos, pero pensemos qué es lo que pasa con la violencia en línea, con la violencia dirigida a las mujeres periodistas por ser mujeres periodistas, ¿no? Donde es muy significativa la diferencia y el impacto, que no es solamente, es un crimen de odio, pero también buscan acallar a los periodistas de estas voces. No solamente buscan como no sé, alguna cosa simbólica, lo que se busca es acallar a los periodistas, a las periodistas especialmente. Y esto es lo que nosotros no podemos dejar que ocurra, porque eso realmente limita la libertad de prensa, limita las libertades de las personas, ¿no? También a estar informados. Ahí es donde todo a veces hay que mirar que hay muchos de los derechos de toda la sociedad que empiezan por estar informados correctamente. Le agradezco muchísimo este contacto. Gracias por su gentileza de atendernos. Muchas gracias a ustedes.